Mi primo político de mi esposa presumió de sus contactos en Acción de Gracias. Cuando mencionó el nombre de su jefe, mi esposa casi se ahoga con el vino. Yo solo sonreí y dije, qué pequeño es el mundo. Cada Acción de Gracias, la familia de mi esposa se reunía en la granja de su abuela para comer de más y fingir que todos se caían bien. Yo llevaba 6 años siendo el marido callado, asintiendo con educación mientras distintos parientes competían por ver quién tenía la casa más grande, el coche más rápido o las vacaciones más impresionantes. Pero ese año, su primo Derek apareció con un Rolex nuevo y un ego del tamaño de Texas. Pasó la primera hora soltando nombres de celebridades que casi había conocido y negocios que prácticamente había cerrado. Mi esposa me apretaba la mano bajo la mesa, rogándome en silencio que me mantuviera tranquilo. Yo le devolví el apretón. A Derek podía manejarlo. Lo que no podía manejar era lo que vino después. Derek siempre me había tratado como si fuera parte del mobiliario. Solía soltar comentarios sobre mi triste trabajito de oficina y preguntarme cuándo por fin iba a conseguir una carrera de verdad. 6 años tragándome el orgullo en cada evento familiar. A mitad del pavo, Derek hizo tintinear su copa como si estuviera a punto de dar un discurso en los Oscars. Solo quiero que todos sepan, anunció, que oficialmente ya lo logré. Me reclutó la firma tecnológica más grande de la costa oeste. Mi jefe personalmente vino a buscarme por mi conjunto único de habilidades. Mi suegro se inclinó hacia adelante, impresionado. Mi suegra juntó las manos como si Derek acabara de curar el cáncer. Hasta la abuela de mi esposa parecía orgullosa. Y una vez había llamado a Derek la decepción de la familia durante la cena de Navidad. Derek disfrutaba cada segundo, sonriéndome a mí específicamente. No cualquiera puede decir que trabaja directamente bajo Victor Ashby. Ese hombre es una leyenda. Construyó su empresa desde cero. Vale miles de millones. Hizo una pausa para lograr más efecto dramático mientras me miraba fijamente. Algunas personas pasan la vida empujando papeles. Otras realmente hacen algo con su vida. Fue entonces cuando mi esposa inhaló su Pinot Noir. Tosió tan fuerte que se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo le di palmaditas en la espalda mientras todos se quedaban mirando. Derek parecía irritado porque su gran momento había sido interrumpido. Esperó a que la tos de mi esposa se calmara con la paciencia de alguien que está seguro de que el mundo puede pausarse para él. Se limpió la boca con la servilleta de tela, ajustó el Rolex en su muñeca con un movimiento que no era casual, y retomó exactamente donde lo había dejado. Como decía, continuó, recorriendo la mesa con los ojos. No cualquiera llega a donde yo llegué. Victor Ashby no recluta a cualquier persona. Tiene estándares. Mi suegro asintió con la cabeza, como si acabara de escuchar algo profundo. Mi suegra llevó una mano al pecho. Mi esposa, Sara, todavía tenía los ojos llorosos de la tos. Tomó su vaso de agua. No me miró, pero sentí la presión de su rodilla contra la mía debajo de la mesa. No era la presión de antes, la que me pedía paciencia. Era otra cosa, más firme, como una advertencia. 6 años en esta familia me habían enseñado a leer esas señales. Bebí de mi copa despacio y puse el vaso sobre el mantel sin hacer ruido. Derek siguió hablando. Mencionó la sede central en San Francisco, el paquete de compensación, el vehículo de la empresa. Cada detalle era un ladrillo en el muro que llevaba años construyendo alrededor de su propia imagen. La abuela de Sara, que llevaba 20 minutos sin decir nada desde su extremo de la mesa, lo escuchaba con una expresión que no era exactamente orgullo. Era más bien la resignación de alguien que ha aprendido a no contradecir a los hombres ruidosos en la cena. Yo la entendía. El proceso de selección duró 4 meses, dijo Derek. 4 meses de entrevistas, evaluaciones, pruebas de liderazgo. Al final, Víctor me llamó personalmente. Me dijo que mi perfil era exactamente lo que necesitaban para la nueva división. ¿Cuál división?, preguntó mi suegro. Expansión de mercados en Latinoamérica. Es el proyecto más ambicioso que han lanzado en 5 años. El tenedor de mi cuñado Brendan se detuvo a mitad de camino hacia su plato. Brendan llevaba 2 años intentando conseguir trabajo en el sector tecnológico. No dijo nada. Volvió a comer. Sara apretó mi rodilla otra vez. Esta vez sí me miró. Solo un segundo. Sus ojos decían algo que su boca no podía decir en esa mesa, frente a su madre, frente a la abuela, frente a todos. Yo asentí levemente. Entendido. Derek tomó su copa y se recostó en la silla con la satisfacción de un hombre que acaba de rematar un argumento que nadie le había discutido. Lo que más me da orgullo, dijo, y esta vez me buscó directamente con la mirada, es que llegué aquí por mérito. Sin contactos heredados, sin apellidos, solo trabajo y resultados.
La pausa que siguió fue breve. Calculada quizás, aunque dudo que Derek sea capaz de calcular algo con esa precisión. Igual que Víctor, agregó. Ese hombre construyó todo desde cero. No heredó nada. Puse el cuchillo sobre el plato. No fue un gesto dramático. Solo lo puse con cuidado, alineado con el tenedor, como hace alguien que está terminando de comer y tiene todo el tiempo del mundo. Es cierto, dije. Mi voz salió tranquila. El mismo tono que uso en las juntas cuando alguien acaba de presentar números incorrectos y yo espero a que terminen antes de hablar. Derek parpadeó. Probablemente no esperaba que yo dijera nada en absoluto. En 6 años de cenas familiares, había aprendido a clasificarme como parte del decorado. ¿Lo conoces?, preguntó mi suegra, con la amabilidad automática de quien no espera una respuesta interesante. Lo conozco bien. Sara dejó su tenedor sobre el plato. El sonido fue pequeño, pero en esa mesa, en ese momento, yo lo escuché con claridad. Víctor y yo llevamos 12 años trabajando juntos, dije. Empezamos con 3 personas en un espacio de coworking en Palo Alto. Él ponía la visión. Yo ponía la estructura financiera y las operaciones. La empresa que ustedes conocen hoy es el resultado de esos primeros 4 años, cuando nadie apostaba por nosotros. Nadie dijo nada. Derek me miraba con la expresión de alguien que está procesando una información que no encaja en ningún archivo mental que tenga disponible. ¿Tú trabajas con Víctor Ashby?, dijo. La frase le salió sin forma. No era una pregunta del todo. Era más bien el sonido que hace una suposición cuando se cae. Soy cofundador de la empresa, respondí. Salí del consejo operativo hace 4 años para dedicarme a otros proyectos, pero mantengo participación y sigo siendo asesor ejecutivo. Mi suegro se había enderezado en su silla sin darse cuenta. ¿Por qué nunca nos dijiste nada?, preguntó. Sara respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Porque nunca preguntaron, dijo. Su voz era completamente calma. No había reproche en ella, o si lo había, estaba tan bien guardado que nadie en esa mesa podía sacarlo sin quedar mal. Siempre asumieron. La abuela de Sara llevó su servilleta a la boca. Sus ojos me miraron por encima del borde con una expresión que no había visto en ella antes. No era sorpresa, era reconocimiento, como si algo que había intuido durante años acabara de tomar forma concreta. Derek carraspeó. Bueno, empezó. Eso es impresionante. No sabía que... No tenías por qué saber, dije. No es algo que yo saque en las conversaciones. Claro, claro. Asintió varias veces, demasiadas veces. Aunque si lo hubiera sabido antes, habría sido diferente. Entre nosotros, digo. Como familia. Lo miré. No respondí a eso. Derek tomó su copa. La levantó hacia mí en un gesto que quería parecer jovial. Bueno, entonces somos casi colegas, dijo, intentando recuperar algo, aunque yo no hubiera podido decirle exactamente qué. No exactamente, respondí. Yo no tengo jefe. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Antes era el silencio de una mesa que escucha a alguien hablar. Este era el silencio de una mesa que procesa. Mi suegra se levantó para traer más pan. Mi suegro preguntó si alguien quería más vino. Brendan pidió que le pasaran la fuente del puré. La cena siguió. Los cubiertos volvieron a moverse. Las conversaciones se retomaron en voz más baja, en direcciones distintas. Derek no volvió a hablar de Víctor Ashby. Yo tampoco. Debajo de la mesa, Sara puso su mano sobre la mía. No me apretó. Solo la dejó ahí, con la palma hacia abajo, sobre mis nudillos. Era el gesto de alguien que lleva años esperando un momento y finalmente lo ve llegar sin necesidad de decir nada. La dejé. Seguí comiendo. Afuera, el viento movía los árboles de la granja y las ramas golpeaban de vez en cuando el vidrio de la ventana. Dentro, el fuego en la chimenea seguía igual. La abuela de Sara pidió que alguien le sirviera más de la cazuela. La conversación derivó hacia los planes para Navidad, hacia el coche nuevo de mi cuñada, hacia si iba a nevar antes de fin de año. Yo escuché, y pensé en lo que venía, porque Derek empezaría a trabajar el lunes. Y el lunes, cuando entrara al edificio en San Francisco con su Rolex y su ego del tamaño de Texas, habría una reunión obligatoria para todos los nuevos ingresos del trimestre. Yo la presidía, no porque lo hubiera planeado así, sino porque ese era mi rol desde hace 12 años, en la empresa que Derek acababa de describir como el pináculo de su carrera. Sara lo sabía desde la semana pasada, cuando Víctor me llamó para decirme que había contratado a alguien con su apellido y preguntarme si había algún problema de conflicto de interés. Le dije que ninguno.
Le dije que lo manejara como cualquier otro empleado nuevo, y eso era exactamente lo que iba a pasar. Terminé mi plato, doblé la servilleta y la dejé junto al cuchillo. La conversación a mi alrededor seguía su curso. Derek estaba contándole algo a mi suegro sobre el mercado inmobiliario en San Francisco. Su voz ya no tenía la misma densidad de antes. Era más cuidadosa, medida. Eso también lo había visto antes, en otros contextos. El momento en que alguien entiende que está hablando frente a una persona que sabe más de lo que aparenta y recalibra en tiempo real sin admitirlo. Era un proceso interesante de observar. La abuela de Sara se limpió los dedos con la servilleta y me miró desde su extremo de la mesa. ¿Más pavo?, preguntó. Sí, por favor, respondí. Me sirvió ella misma, con una cuchara grande, sin preguntarle a nadie más primero. Era la primera vez en 6 años que lo hacía. La cena terminó sin incidentes. Derek ayudó a recoger los platos con una energía que no había tenido durante las últimas 3 horas. Le preguntó a mi suegra si necesitaba ayuda con la cocina. Le ofreció a Brendan llevarle el abrigo. Eran movimientos pequeños, rápidos, de alguien que está recalibrando su posición en una habitación sin querer que nadie lo note. Lo notaba todo el mundo. Sara y yo nos fuimos cerca de las 10. En el coche, los primeros 5 minutos los pasamos en silencio. Ella miraba por la ventana. Yo conducía. ¿Cuándo lo supo Víctor?, preguntó finalmente. El martes pasado. Me llamó para avisarme antes de que Derek firmara el contrato. Y no dijiste nada. No era una pregunta. No, dije. Quería ver cómo se desenvolvía. Sara giró la cabeza hacia mí. ¿Y? Ya lo viste. Ella volvió a mirar por la ventana. Afuera, los árboles pasaban rápido en la oscuridad. Mi madre va a llamarme mañana, dijo. Va a querer hablar de esto. Lo sé. Va a decir que debiste haberles dicho antes, que los hiciste quedar mal. No hice nada, respondí. Solo respondí una pregunta. Sara no dijo nada más por un momento. Luego, la abuela te sirvió el pavo. Sí, en 17 años de cenas de acción de gracias, nunca le ha servido el plato a nadie que no sea de sangre. No respondí a eso. Entré a la autopista y subí un poco el calefactor. Sara se acomodó en el asiento y cerró los ojos. No dormía. La conocía demasiado bien. Conocí a Sara hace 8 años en una conferencia de tecnología en Seattle. Ella trabajaba en relaciones públicas para una firma mediana. Yo ya llevaba 4 años construyendo la empresa con Víctor, aunque en esa época todavía éramos lo suficientemente pequeños para que nadie fuera de la industria hubiera escuchado nuestro nombre. En nuestra primera cita me preguntó en qué trabajaba. Le dije la verdad: tecnología, operaciones, una empresa que todavía estaba creciendo. Ella no preguntó más. No era el tipo de persona que mide a alguien por el tamaño de su empresa o el número en su cuenta. Eso me quedó claro desde esa noche. Cuando empezamos a ponernos serios, le conté todo: los números, la participación, los planes. Ella escuchó, hizo preguntas inteligentes y después dijo algo que no olvidé. Prefiero que esto no sea parte de cómo me relaciono con mi familia. Se lo expliqué. Me dijo que su familia era complicada, que el dinero cambiaba las dinámicas, que quería que la vieran con alguien, no con el socio de alguien famoso. Le dije que lo entendía, y durante 6 años lo mantuvimos así. Yo era el marido de Sara, el que tenía un trabajo de oficina que nadie se molestaba en preguntarle, el que asistía a las cenas, escuchaba los discursos de Derek y se llevaba a casa a la mujer que había elegido casarse conmigo sin saber cuánto valía mi firma en un documento. Eso siempre me importó más de lo que Derek podría entender. El lunes llegó con niebla. Entré al edificio a las 8:15. La recepcionista me saludó por mi nombre. Tomé el ascensor al piso 16. Mi oficina tenía vista al puerto. La había decorado con poco: una planta, una foto de Sara, los libros que realmente leía. A las 9 en punto, Víctor asomó la cabeza por la puerta. Ya llegó, dijo. ¿Cómo llegó? Con corbata. Víctor sonrió levemente. Nadie usa corbata aquí desde 2019. Dale tiempo. Víctor entró y cerró la puerta. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y cruzó los brazos. ¿Cómo estuvo la cena? Interesante. ¿Lo sabe ya? Lo supo el jueves en la noche. Víctor procesó eso. ¿Y? Recogió platos, dije, con mucho entusiasmo. Víctor soltó una carcajada corta. Luego se puso serio. ¿Va a ser un problema? No lo sé todavía.
Depende de él. ¿Quieres que yo hable con él antes de la reunión? No. Que entre sin saber qué esperar. Es mejor así. Víctor asintió. Me conocía lo suficiente para no discutir ese tipo de decisiones. La reunión es a las 10, dijo. Hay 4 nuevos ingresos este trimestre. Derek es el único de su área. Bien. Víctor se levantó. ¿Algo más? Que alguien le diga que las corbatas no son obligatorias. Salió. Yo abrí los reportes de la semana y empecé a leer. A las 10:05, la sala de juntas del piso 16 estaba lista. Mesa larga, 12 sillas, pantalla al fondo. Los 4 nuevos ingresos entraron en grupos de 2. Una diseñadora de producto, un ingeniero de datos, una analista de operaciones. Y Derek. Derek entró último, con la corbata que Víctor había mencionado, mirando la sala con la expresión de alguien que está catalogando dónde sentarse para verse mejor. Eligió una silla hacia el centro, con vista directa a la pantalla. Sacó un cuaderno físico y un bolígrafo. Nadie más tenía cuaderno físico. Me quedé de pie junto a la ventana mientras los 4 se acomodaban. La asistente de Víctor cerró la puerta, y entonces me moví hacia la cabecera de la mesa. Derek levantó los ojos del cuaderno. El bolígrafo se quedó quieto. No dijo nada. Solo me miró durante 3 segundos completos, como si estuviera esperando que yo me sentara en otro lugar, como si hubiera alguna posibilidad de que yo estuviera ahí por razones distintas a las que eran obvias. Puse las manos sobre la mesa. Buenos días. Soy el asesor ejecutivo fundador de la empresa. Voy a estar con ustedes esta mañana para hablar de cómo trabajamos, qué esperamos de cada persona nueva, y cómo es la estructura real de decisiones aquí. Los otros 3 tomaron notas o abrieron laptops. Derek no hizo ninguna de las 2 cosas. Lo miré un momento, sin detenerme en él más de lo que me detuve en cualquier otro. Empecemos. La reunión duró 90 minutos. Hablé de cultura de trabajo, de métricas, de cómo se tomaban las decisiones en cada nivel. Los 4 nuevos escucharon. La diseñadora de producto hizo 3 preguntas buenas. El ingeniero de datos pidió acceso a cierta documentación técnica antes de que yo terminara de mencionarla. La analista de operaciones tomó notas sin parar. Derek tomó notas durante los primeros 20 minutos. Después dejó el bolígrafo sobre el cuaderno y se quedó escuchando con las manos cruzadas sobre la mesa, con la postura de alguien que está recalculando en silencio. Al terminar, los 4 salieron hacia sus áreas. Derek fue el último en levantarse. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Tengo 10, dije. Siéntate. Se sentó. Yo también. La sala había quedado vacía. Afuera, por los ventanales, San Francisco estaba gris y húmedo. Derek puso las manos sobre la mesa. Las tenía quietas, pero yo notaba el esfuerzo que eso requería. El jueves, empezó. Cuando dijiste lo que dijiste, entiendo que yo llevaba toda la noche hablando sin saber con quién estaba hablando. Con tu primo político. Dije. Eso no cambió. Él asintió despacio. Quiero que sepas que los comentarios que hice a lo largo de los años, sobre tu trabajo, sobre tu carrera, no eran... Derek se detuvo. No tienes que explicarme nada, dije. Lo que dijiste en esas cenas es algo entre tú y yo como familia. Aquí eres un empleado nuevo con un contrato de 6 meses de prueba. Esas son 2 conversaciones distintas y no voy a mezclarlas. Él me miró. ¿Eso significa que no va a afectar cómo me evalúas? Significa que voy a evaluarte exactamente igual que a los otros 3, con los mismos criterios, los mismos plazos, las mismas expectativas. Entiendo. Bien. Me levanté. Tu primera revisión es en 8 semanas. Tu gerente directo es Camille Roth. Cualquier pregunta operativa se la haces a ella. Derek asintió y recogió su cuaderno. Estaba por salir cuando se detuvo en la puerta. ¿Sara sabía? ¿Todo este tiempo? Sí. Procesó eso durante un segundo. Y nunca dijo nada. No. Salió sin responder. Yo me quedé en la sala un momento, mirando los ventanales. La niebla de la mañana había empezado a levantarse sobre el puerto. Las siguientes 3 semanas fueron normales en la superficie. Derek llegaba temprano. Salía tarde. Camille me mandó un reporte breve al final de la segunda semana. El nuevo ingreso del área de expansión era aplicado, puntual, y preguntaba bastante. Nada preocupante. Nada destacable tampoco. Yo lo veía de lejos en las reuniones generales. Se sentaba cerca del frente. Escuchaba. Ya no usaba corbata. En las cenas de los domingos en casa de mis suegros,
que Sara y yo seguíamos asistiendo como siempre, Derek era diferente. No callado exactamente, pero más cuidadoso. Le preguntaba a Brendan por su trabajo. Le preguntaba a la abuela por su huerto. No sacó el Rolex en toda la tarde. Mi suegra me llamó un miércoles. ¿Cómo está Derek en la empresa?, preguntó, con ese tono que usaba cuando quería información pero no quería parecer que la estaba pidiendo. Está en periodo de prueba como cualquier empleado nuevo, dije. No puedo hablar de eso. Claro. Solo quería saber si se estaba adaptando bien. Camille Roth es su gerente. Si Derek tiene alguna preocupación, puede hablar con ella. Hubo una pausa. Está bien, dijo mi suegra. Gracias. Colgó. Sara me miró desde el sillón donde leía. ¿Mi mamá? Sí. ¿Preguntó por Derek? Sí. Sara volvió a su libro. Ya era hora de que alguien en esta familia entendiera que hay cosas que tú no vas a hacer por conexión. No dije nada. Me senté a su lado y abrí mi laptop. El problema llegó en la cuarta semana. Camille entró a mi oficina un jueves por la tarde con una carpeta delgada y la puso sobre mi escritorio. Necesito que veas esto. Era el borrador de una propuesta que Derek había preparado para el proyecto de expansión en México. Lo había enviado directamente al equipo de inversores de la división sin pasar por revisión interna, sin pasar por Camille, sin pasar por el proceso que yo había explicado en la reunión de incorporación. La propuesta tenía datos de mercado correctos, el análisis era sólido, pero el procedimiento estaba mal, completamente mal. ¿Los inversores ya lo vieron?, pregunté. 2 de ellos respondieron positivamente antes de que yo me enterara. ¿Cuándo fue esto? Ayer por la tarde. Me lo reenviaron esta mañana preguntando si era oficial. Cerré la carpeta. ¿Dónde está Derek ahora? En su escritorio. Dile que venga. Camille salió. 5 minutos después, Derek entró. Traía una expresión que no era exactamente arrepentimiento. Era la de alguien que sabe que hizo algo fuera de protocolo, pero espera que el resultado justifique el método. Lo había visto antes. En personas con talento real y sin ningún instinto para trabajar dentro de una estructura. Siéntate, dije. Se sentó. ¿Sabes por qué estás aquí? Por la propuesta. ¿Qué hiciste mal? Él abrió la boca. No me digas qué hiciste bien, dije. La propuesta tiene mérito. Eso no está en discusión. Dime qué hiciste mal. Derek cerró la boca. Pensó un momento. La envié sin revisión interna. ¿Y? Sin informar a Camille. ¿Y? Una pausa más larga. Contacté directamente a los inversores sin autorización para hacerlo. Correcto. Abrí la carpeta y la giré hacia él. Esto no se puede revertir. Los inversores ya la vieron y ya respondieron. Lo que sí puedo hacer es explicarles que fue un error de procedimiento de un empleado en periodo de prueba y que la propuesta va a pasar por el proceso correcto antes de cualquier decisión. Derek miraba la carpeta. ¿Eso afecta mi evaluación? Sí. No agregué nada más. Él asintió una sola vez. ¿Qué necesitas de mí ahora? Un correo a Camille reconociendo el error de procedimiento, y que a partir de hoy, cualquier comunicación externa pasa por ella primero. Sin excepciones. Entendido. Puedes irte. Se levantó. Esta vez no se detuvo en la puerta. Cuando salió, Camille volvió a entrar. Me miró con una pregunta en los ojos. Lo manejó bien, dije. Dale seguimiento la próxima semana. Camille tomó la carpeta y salió. Yo me quedé mirando la silla vacía donde Derek había estado sentado 30 segundos antes. El mismo hombre que durante 6 años me había preguntado cuándo iba a conseguir una carrera de verdad, acababa de recibir una corrección de procedimiento de mi parte y se había ido sin discutir. No sentí satisfacción en eso, solo anoté lo que había pasado en el sistema de seguimiento, como hacía con cualquier otro empleado, y volví a los reportes de la tarde. La evaluación de las 8 semanas llegó un martes. Camille me entregó el reporte antes del mediodía. Me tomé 20 minutos para leerlo completo antes de que Derek entrara a mi oficina a las 2 de la tarde. El reporte era mixto. Técnicamente, Derek era bueno. Sus análisis de mercado eran precisos. Su capacidad para identificar oportunidades en Latinoamérica era real. Y después del incidente de la 4ª semana, había seguido el protocolo sin desviaciones. Camille lo anotó como una mejora concreta. El problema estaba en otra parte. Derek tenía dificultad para trabajar dentro de estructuras que no reconocían su jerarquía de forma inmediata. En 2 ocasiones había dado instrucciones directas a miembros del equipo que no reportaban a él. En una reunión de área había interrumpido a la analista de operaciones para reformular su propuesta como si fuera propia, sin atribuirla.
Camille lo había documentado todo con fechas. A las 2 en punto, Derek entró. Se sentó sin que yo le dijera que se sentara. Eso también era nuevo. 6 semanas atrás habría esperado indicación. Puse el reporte sobre el escritorio, girado hacia él. «Léelo», dije. Lo leyó. Tardó 8 minutos. Yo revisé correos mientras esperaba. Cuando terminó, dejó las hojas sobre el escritorio y me miró. «La parte técnica es sólida», dijo. «Sí, las otras observaciones. Son de Camille», dije. «Documentadas con fechas y contexto específico. No son interpretaciones». Derek no respondió de inmediato. Miró el reporte otra vez, aunque ya lo había leído. «El caso de la reunión del miércoles», dijo. «Yo no pretendía atribuirme la propuesta de Marina. Solo estaba desarrollando la idea. Marina no te pidió que la desarrollaras. Pensé que era útil. No lo fue». Cerré la laptop. «Derek, el problema no es tu capacidad técnica. El problema es que operas como si el reconocimiento de los demás fuera un recurso limitado y tuvieras que tomarlo antes de que alguien más lo haga. Eso no funciona aquí». Él me miró sin decir nada. «Aquí el trabajo bueno se nota solo», continué. «No necesitas poner tu nombre encima del trabajo de otros para que el tuyo sea visible. Pero si sigues haciéndolo, vas a crear un problema de confianza con el equipo que ningún análisis de mercado va a compensar». Silencio. «¿Tienes algo que decir?», pregunté. «¿Esto afecta la renovación del contrato?». «Estás en observación extendida. 4 semanas más». Al final de ese periodo, Camila y yo decidimos juntos. Derek asintió. «¿Algo más?», preguntó. «Sí». Tomé una hoja del escritorio y se la pasé. «Esta semana hay una presentación interna sobre el proyecto de expansión en Colombia. Quiero que la prepares tú, completa. Y quiero que en la introducción reconozcas el trabajo previo que el equipo de Marina hizo sobre ese mercado». Él miró la hoja. «¿Eso es parte de la evaluación?». «Es parte del trabajo», dije. «Como todo lo demás». Salió con la hoja en la mano. Esa noche, Sara tenía una cena con su madre y su hermana. Llegué a una casa vacía, calenté algo y me senté en la cocina con el reporte de Camille todavía en la cabeza. No era la primera vez que manejaba un caso así. Había visto ese patrón en personas con talento real que habían crecido en ambientes donde el reconocimiento era escaso y competitivo. Lo aprendían desde temprano. Si no te atribuyes el mérito, alguien más lo hace. Y después de años, ya no sabían operar de otra forma. No era excusa, pero era contexto. Sara llegó poco después de las 10. Dejó el bolso en la silla y se sirvió agua. «¿Cómo estuvo?», pregunté. Mi madre preguntó por Derek otra vez. «¿Qué le dijiste?». «Que no sé nada porque tú no me cuentas nada del trabajo». Se sentó frente a mí. «¿Qué es la verdad?». «Es la verdad». «Lo sé». Bebió un poco. «Ella está nerviosa. Cree que lo vas a despedir». «No lo voy a despedir». «¿Va a renovar?». «No lo sé todavía». Sara me miró. «¿Es tan difícil como empleado?». «No es difícil. Es un trabajo en proceso». Ella asintió despacio. «¿Y tú cómo estás con todo esto?». La pregunta me tomó un momento. «Estoy bien», dije. «Es trabajo». «No es solo trabajo. Es mi primo. Es 6 años de cenas donde te trató como si no existieras. Eso no entra a la oficina, Sara». «Ya lo sé». Puso el vaso sobre la mesa. «Por eso te pregunto cómo estás tú, no cómo está el proceso». Lo pensé. «Hay algo que es difícil de explicar», dije. «Cuando alguien te subestima durante mucho tiempo, parte de ti guarda eso. No para usarlo, solo lo guarda. Y cuando el equilibrio cambia, no sientes lo que esperabas sentir». «¿Qué esperabas sentir?». «No sé. Algo más». Cerré el reporte. «Pero solo siento que tengo un empleado con talento real y un problema de comportamiento que hay que corregir. Y eso es lo que voy a hacer». Sara me miró un momento largo. «Eres muy aburrido», dijo. «Lo sé», sonrió. Se levantó, recogió su bolso y antes de salir de la cocina me puso una mano en el hombro. «Es lo que más me gusta de ti», dijo, y se fue al cuarto. Yo me quedé en la cocina un momento más. Cerré la carpeta. Apagué la luz. Mañana Derek empezaría a preparar la presentación sobre Colombia. Con o sin ganas, iba a tener que reconocer el trabajo de Marina frente a todo el equipo. Eso no era venganza. Era simplemente cómo funcionaban las cosas aquí. Y Derek lo estaba aprendiendo, una semana a la vez. La presentación sobre Colombia fue un jueves por la mañana. La sala estaba llena. 12 personas del equipo de expansión, Camille, Víctor y 2 representantes del área de inversiones. Derek había pedido el proyector y había preparado las diapositivas él mismo, sin delegar el diseño a nadie. Llegó 10 minutos antes que todos. Cuando entré,
Ya estaba revisando las slides en silencio. Me senté al fondo. Empezó puntual. La estructura era buena. Los datos estaban verificados. Habló sin leer las diapositivas, lo cual no era menor. Y en la tercera slide, antes de entrar al análisis de mercado, se detuvo. Quiero aclarar que el trabajo de base sobre el mercado colombiano fue desarrollado por Marina Reyes en el segundo trimestre. Lo que presento hoy parte de ese análisis y lo extiende hacia las oportunidades de entrada identificadas en los últimos 2 meses. Marina, sentada a mitad de la mesa, no reaccionó de forma visible. Solo anotó algo en su libreta. Derek continuó. La presentación duró 40 minutos. Al final, los representantes de inversiones hicieron 4 preguntas. Derek respondió 3 con precisión. La cuarta la derivó a Camille, porque involucraba proyecciones financieras fuera de su área. Eso también era nuevo. Cuando terminó, Víctor se acercó a mí antes de salir. «Está aprendiendo», dijo en voz baja. «Sí». «¿Renuevas?» «Todavía no lo sé». Víctor me miró un momento. «¿Qué falta?» Ver cómo reacciona cuando algo sale mal de verdad. No un error de procedimiento. Algo con consecuencias reales. Víctor asintió y salió. Yo me quedé hasta que la sala se vació. Marina recogió sus cosas despacio. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por lo que sea que hiciste para que pasara eso». «No hice nada», dije. «Solo le expliqué cómo funcionan las cosas aquí». Marina me miró un segundo, como si estuviera evaluando si eso era verdad o diplomacia. Después asintió y salió. La semana siguiente, el proyecto de expansión en México tuvo un problema. Un socio local que llevaba 3 meses en conversaciones preliminares envió un correo retirándose. Sin aviso previo. Sin explicación detallada. Solo que habían decidido ir en otra dirección. Derek me lo trajo ese mismo día. Entró a mi oficina a las 4 de la tarde con el correo impreso y lo puso sobre mi escritorio. «Lo recibí hace 1 hora», dijo. «Ya hablé con Camille». «¿Qué dijo Camille?» «Que te lo reportara directamente y que no contactara al socio hasta tener instrucciones». «Bien, siéntate». Se sentó. Leí el correo. Era breve. 3 líneas. El tono era neutro, pero la ausencia de razones concretas indicaba algo que no se decía. «¿Tuviste contacto directo con ellos en las últimas 2 semanas?» Pregunté. «Una llamada el martes pasado. Revisamos los términos del acuerdo preliminar». «¿Cómo terminó la llamada?» Derek tardó un segundo. «Bien», pensé. Confirmaron que revisarían los términos internamente y nos darían respuesta esta semana. «¿Hubo algo en la llamada que no salió como esperabas?» Otra pausa. Más larga. En un momento discutimos los plazos de exclusividad. Yo defendí nuestra posición con firmeza. Ellos querían más tiempo antes de comprometerse. Yo dije que los términos no eran negociables en ese punto. Lo miré. ¿Eso lo decidiste tú solo? Derek no respondió de inmediato. Ya sabía a dónde iba la pregunta. Sí, dijo. ¿Los plazos de exclusividad estaban dentro de tu rango de negociación autorizado? No. ¿Los revisaste con Camille antes de la llamada? No. Puse el correo sobre el escritorio. Derek, esto no es un error de procedimiento menor. Esto es un socio que llevaba 3 meses en conversaciones y que se retiró 48 horas después de una llamada donde alguien sin autorización tomó una posición que no era suya tomar. Él miraba el escritorio. «Lo sé», dijo. «¿Qué vas a hacer?» Levantó la vista. «¿Puedo intentar recuperar la relación?» «¿Cómo?» «Contactándolos directamente, explicando que hubo un error en la comunicación de nuestra parte, sin comprometer nuevos términos. Solo abrir la puerta otra vez». Lo pensé. «Con Camille presente en la llamada», dije, «y con los términos revisados y aprobados antes de hacer ningún contacto». «Entendido. Si lo recuperas, bien. Si no, esto entra al reporte final de evaluación con toda la documentación». Derek asintió. Se levantó. «Una cosa más», dije. Se detuvo. «La próxima vez que estés en una negociación y llegues a un punto que está fuera de tu rango autorizado, detienes la llamada. Dices que necesitas confirmar internamente. No es debilidad. Es profesionalismo». «Entendido», dijo. Salió. Esa noche le conté a Sara lo que había pasado. No los detalles confidenciales, solo el contorno. Un error con consecuencias reales. La oportunidad de ver cómo lo manejaba. «¿Crees que puede recuperar al socio?», preguntó. «No lo sé.
pero la forma en que lo intente me va a decir más que cualquier presentación. Sara dobló la esquina de la página de su libro y me miró. ¿Y si no lo recupera? Entonces tengo toda la información que necesito para la evaluación final. ¿Y si sí lo recupera? También. Ella pensó un momento. ¿Estás siendo más duro con él que con los otros? Era una pregunta justa. Me la había hecho yo mismo 2 veces esa semana. No, dije, estoy siendo igual. Lo que pasa es que él comete errores que los otros no cometen porque los otros no crecieron pensando que las reglas son para los demás. Sara asintió despacio. Eso es lo más honesto que has dicho de él en todo este tiempo. Volví a mi laptop. Tenía razón. Derek recuperó al socio mexicano. Le tomó 11 días. 3 llamadas con Camille presente, 2 correos revisados y aprobados antes de enviarse, y una reunión virtual donde Derek escuchó más de lo que habló. El socio aceptó retomar las conversaciones con un plazo de exclusividad extendido que estaba dentro del rango autorizado desde el principio. Camille me lo reportó un viernes por la mañana con una sola línea. Lo hizo bien. Archivé el reporte. Esa tarde le confirmé a Camille que Derek renovaba por 6 meses más. No le avisé a Derek ese día. Camille se lo dijo el lunes siguiente, en su reunión de seguimiento semanal, como se le decía a cualquier otro empleado. Eso era todo. El día de Acción de Gracias llegó con frío y cielo despejado. La granja de la abuela de Sara olía igual que siempre. Pino, mantequilla, algo dulce en el horno desde la mañana. Llegamos a la 1. El coche de mis suegros ya estaba estacionado. El de Brendan también. Y el de Derek. Entré detrás de Sara. La abuela estaba en la cocina con 2 de mis cuñadas. Mi suegro leía en el sillón junto a la chimenea. Brendan ayudaba a poner la mesa. Derek estaba de pie junto a la ventana con una copa de agua, mirando el jardín. Cuando nos vio entrar, asintió con la cabeza en mi dirección. Yo asentí de vuelta. Sara lo saludó con un abrazo breve y se fue a la cocina con su madre. Me acerqué a la ventana. Estuvimos un momento en silencio, los dos mirando el jardín. Había nieve ligera sobre el pasto. Los árboles estaban quietos. ¿Cómo va el proyecto de México?, pregunté. Bien, firmamos los términos preliminares el miércoles. Lo sé. Derek giró levemente la cabeza hacia mí. ¿Cuándo no lo sabes tú?, dijo. No era sarcasmo. Era una observación. Casi nunca, respondí. Él miró el jardín otra vez. Camille me dijo lo de la renovación. Sí. ¿Por qué renovaste?, preguntó. Cometí 2 errores serios en el periodo de prueba. Cometiste 2 errores y los corregiste sin que nadie tuviera que empujarte 2 veces. Eso es lo que importa en un periodo de prueba. Derek no respondió de inmediato. Giró la copa entre sus manos. Quiero decirte algo, dijo. Adelante. Los comentarios que hice estos años, lo del trabajo de oficina, lo de cuándo ibas a conseguir una carrera de verdad. Hizo una pausa. No tengo cómo justificarlo. Solo puedo decir que lo hice porque me sentía pequeño en esa mesa y necesitaba que alguien se sintiera más pequeño que yo. Lo miré. Su expresión era directa. No había ensayo en eso. Te escucho, dije. No te pido que lo olvides. Solo quería decírtelo. Está dicho. Derek asintió. Bebió un poco de agua. ¿Sabías desde el principio que yo era así?, preguntó. En el trabajo, digo. Lo supuse. Los patrones de comportamiento en la vida personal y en el trabajo suelen ser los mismos. Y aún así renovaste. Eres bueno en lo que haces, dije. Y estás aprendiendo lo que no sabías. Eso tiene valor. La abuela de Sara asomó la cabeza desde la cocina. La cena está lista, anunció. Nos movimos hacia el comedor. La mesa estaba puesta para 12. Pavo en el centro, fuentes a los lados, la misma vajilla de siempre con el borde azul que Sara decía que tenía desde antes de que ella naciera. Me senté en el lugar de siempre, al lado de Sara. Derek se sentó frente a Brendan, al otro extremo. Mi suegro sirvió el vino. Mi suegra trajo el pan. Brendan contó algo sobre su nuevo trabajo que consiguió en octubre, y toda la mesa lo escuchó con genuino interés. Derek no hizo tintilear su copa. No mencionó su Rolex. No habló de su paquete de compensación ni de su vehículo de empresa. Preguntó a Brendan en qué consistía el nuevo trabajo y escuchó la respuesta sin interrumpir. La abuela de Sara sirvió el pavo. Cuando llegó a mi plato, puso una porción generosa y me miró. El año pasado me dijiste que preferías más del relleno, dijo. Así es, le puso relleno extra sin que yo tuviera que pedirlo. Sara, a mi lado, no dijo nada.
pero puso su mano sobre la mía debajo de la mesa, igual que el año anterior, en la misma granja, en la misma mesa. Solo que esta vez no era para pedirme paciencia, era otra cosa. La conversación siguió. El vino circuló. Alguien preguntó si iba a nevar de verdad antes de Navidad. Alguien más dijo que los pronósticos no eran confiables. La abuela dijo que ella predecía el tiempo por las plantas del jardín y que este año iba a nevar fuerte en enero. Nadie discutió con ella. Al final de la cena, cuando los platos estaban casi vacíos y las conversaciones se habían vuelto más lentas, mi suegro levantó su copa. Por la familia, dijo, la que tenemos y la que hemos construido. Todos levantaron sus copas. Derek también. Me miró un segundo desde el otro extremo de la mesa. Yo sostuve su mirada. No había nada que resolver en ese momento, ningún mensaje que transmitir. Solo dos personas que se conocían mejor de lo que se conocían hace un año. Bebí. Puse la copa sobre el mantel. Afuera, el viento movió los árboles una sola vez y después todo quedó quieto. Sara inclinó la cabeza hacia mí. ¿Listo para el postre?, preguntó en voz baja. Sí, dije.